Bienvenidos cada uno de ustedes y los demás que van a estarse conectando. Vamos a dar gracias por este tiempo juntos y porque podemos disfrutar la seguridad de que Dios tiene verdad que compartir con nosotros, ¿no? Entonces vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en este día porque podemos disfrutar tu presencia en nuestros corazones, podemos vivir tu amor, vivir tu paz, vivir la seguridad de tu pacto con nosotros y disfrutar el resultado de tu obra en nuestras vidas, de tu trabajo en cada uno de nosotros. Queremos continuar escuchándote, aprendiendo a vivir tu verdad y descubriendo cómo nos has hecho de nuevo, qué cosa es ser tus hijos y aprendiendo a crecer en la semejanza de Jesús. Gracias porque tú eres poderoso para hacer que cada uno de nosotros comprobemos tu promesa y nos abrimos hoy para escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 14. Búsquenlo en sus Biblias. Vamos a permitirle al Espíritu Santo ministrarnos hoy con más entendimiento, más revelación. Y vamos a empezar en el versículo 18. Y recuerda que no importa que sepamos la escritura de memoria, el chiste no es la superficie de lo que dice, sino qué tiene el Espíritu Santo para mostrarnos. Y por eso tantas veces Él te guíe en tu vida diaria a recordar o a retomar cualquier porción de la escritura. El asunto con la escritura es que el Espíritu Santo es quien te va a dar entendimiento. Y Él puede, de una frase, revelarte cosas asombrosas, ¿no? Que están allí prescritas y dadas. Y recuerda que en nuestro caso, y vamos a ver eso el día de hoy, aprender a recibir lo que es nuestro por gracia es nuestra principal tarea. Jesús está hablando, quiero que nos ubiquemos porque es importante entender el momento en el que Él habla estas palabras. Él está ya preparando todo, dejando todo establecido para ir a la cruz y cumplir la redención de toda la raza humana. Y está hablando con los creyentes en Él, ¿verdad? Con los discípulos. Y les dice, no los voy a dejar huérfanos. Vendré otra vez a ustedes. Bueno, esta conversación inició con que Jesús les dijo, tengo una noticia que darles, ya no voy a seguir con ustedes, tengo que irme. Y empieza toda una conversación, porque pues eso fue para los discípulos una enorme sorpresa y una gran desilusión, ¿verdad? Porque ellos tenían otros planes. Ellos pensaban que el estar con Jesús conduciría a el establecimiento de un reino humano que iba a desplazar a los romanos como los conquistadores de Israel y que iba a establecer la manera en que religiosamente entendían las escrituras. Pero Jesús les dice, no, el tiempo con ustedes aquí físicamente se acabó.
Y llegamos a esta parte de la conversación donde él dice, no les voy a dejar huérfanos, vendré otra vez a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y aquí ya no tiene sentido, es lo que Jesús está diciendo, humanamente ya no tiene lógica, ¿no? Y entonces Jesús continúa hablando, versículo 20, dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Y es aquí donde queremos empezar a recibir lo que Dios quiere darnos en este día, a cada uno. Si personalizas esto, lo puedes decir de muchas maneras, pero Jesús me está hablando y me dice, en aquel día, ¿qué día? El día en que regrese a mí, porque eso es la promesa, ¿verdad? Dice, no te dejaré huérfano, vendré a ti. Entonces, en aquel día conocerás que yo estoy en mi Padre, dice Jesús, y tú en mí y yo en ti. Entonces, esto cambia completamente el paradigma o el modelo de relación que había existido. Jesús había estado con ellos. Jesús había comido con ellos, hablado con ellos, vivido con ellos. Pero ahora él dice, esto va a cambiar, porque ya no voy a estar con ustedes, voy a regresar, pero ya no para estar con ustedes en el sentido en que ustedes me han conocido, sino que en aquel día, y vamos a hablar de ese día, tanto para ellos como para nosotros, dice, conocerás que yo estoy en mi Padre, y tú estás en mí, y yo estoy en ti. Y si notamos, lo primero es que habla de en, ¿no? Eso es el común denominador. Yo estoy en mi Padre, y tú estás en mí, y yo, Jesús, estoy en ti. Y esto es maravilloso como es importantísimo, ¿no? Porque hasta que no recibimos esta verdad y le permitimos al Espíritu Santo hacer el trabajo que Él tiene que hacer para traernos a la vivencia de esta promesa, pues seguimos conceptualizando y la manera en que tú entiendas, la manera en que tú percibas las cosas es lo que vives. Y para una enorme cantidad de personas que hemos recibido a Jesús, tenemos a Jesús en otro modelo, ¿no? No, yo sé que Dios está conmigo. Le hablamos a Dios afuera, nos vemos afuera de Dios, nos entendemos que seguimos siendo estas personas como los discípulos se sabían, aquí está Jesús, aquí estoy yo. Sí, por eso cuando Jesús les dice en los versículos anteriores, en el inicio de la conversación, Él dice, voy a la casa de mi Padre, y ellos le dicen, pues muéstranos al Padre y nos basta para que sepamos que en realidad vas a la casa de tu Padre. Y Él dice, pues es que si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y todo eso ya no tenía manera de entenderse humanamente. Bueno, cada uno de nosotros, si vamos a ser hechos hijos de Dios activamente, si vamos a vivir la vida divina, tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento con respecto a esta verdad. Y esta declaración de Jesús lo cambió todo.
¿sí? Porque hizo posible algo que era completamente ni siquiera pensado por nadie. Pero aquí Él lo declara. En aquel día conocerás, vivirás. Recuerda que para Dios el conocer es vivencial, no es teórico. La realidad de que yo estoy en mi Padre y tú en mí y yo en ti. Vamos a asegurarnos nada más que esto lo recibamos correctamente. Se trata de aceptar, participar en una vivencia que ocurre adentro, en lo más profundo de tu ser, en tu espíritu. Tiempo atrás, en el capítulo 4 de Juan, Jesús le había dicho a la mujer samaritana, quien le preguntaba cuál era el lugar correcto para adorar a Dios, si Jerusalén o el monte de Jacob. Y Jesús le dice, no, eso ya no va a ser así, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre como hijos en espíritu y en verdad. Otra vez aludiendo, aunque no había comprensión en ellos todavía, pero aludiendo a esto mismo que él está hablando aquí, el hecho de que la presencia de Dios se haría realidad en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces, esto es algo que cada uno tenemos que procesar. Porque, aunque a veces decimos, no, eso ya lo entendí. Eso ya lo tengo claro. Para algunos es novedad, para otros decimos, no, eso ya lo escuché, ya lo entendí, que es Dios aquí adentro. Pero ahora viene la vivencia, ¿sí? Porque Jesús no dice, en aquel día tendrás el concepto, sino tendrás el conocimiento. Y el conocimiento en las palabras de Dios siempre es participativo, es vivencial. Ahora, vamos a sobre esta verdad de que toda la vivencia y la relación con Dios se va a dar en mi espíritu. Y luego la otra parte que Jesús habla es, vas a conocer que yo estoy en ti y tú estás ¿dónde? En mí. Vamos a hablar de esa parte. ¿Qué representa el estar en Cristo? Pues el Espíritu Santo se ha encargado de establecer que desde el momento en que venimos a recibir a Jesús, Dios nos une a Jesús, nos bautiza en Cristo. Y esto es una acción espiritual. Dios tiene el poder de tomarnos y unirnos a Jesús. Pero el bautismo quiere decir la unión, no nada más por ejemplo, yo tengo aquí una botella en mi mano, ¿verdad? Pero eso no me está haciendo uno con la botella, la estoy agarrando, es un objeto extraño a mí y aquí lo tengo. Y algunos hemos entendido nuestro estar en Cristo como esto. Yo soy un objeto, una persona, y ando allí adentro de Jesús, ¿no? Pero eso no es lo que Dios está hablando. El bautismo nos fusiona, nos hace parte de Él. ¿Sí? Estar en Cristo quiere decir venir a ser parte de Él. Y en la Escritura se nos dice que somos hechos carne de su carne, hueso de sus huesos.
Bueno, si te das un golpe en tu brazo, no hablas de tu brazo, ¿no? No dices, mi brazo se dio un golpe y ahí lo dejé guardado en la casa porque pues está lastimado. Sino que lo lógico es decir, me di un golpe en el brazo, ¿cierto? O sea, te identificas tú como el dueño y parte de este cuerpo. Pues eso es lo que Dios quiere establecer en nuestro entendimiento, que Él nos ha hecho parte de Jesús. ¿Y qué implica eso? ¿Cuáles son las implicaciones de esta fusión que Jesús está declarando? En aquel día vas a saber que yo estoy en mi Padre, soy uno con mi Padre. No hay diferencia entre el Padre y yo. Y luego, tú estás en mí. ¿Y qué representa eso? Que ahora no hay diferencia entre Jesús y ti, y yo estoy en ti. ¿Qué tal? Entonces aquí tiene que haber un trabajo divino importantísimo en nuestro ser, en nuestro entendimiento. Y vamos a cada uno a tener que procesar esto con Dios, porque para vivir esta palabra, para que esto sea tu realidad, pues Dios tiene que trabajar contigo, tienes que permitirle a Él traerte a esta realidad. Pero en la escritura tú puedes ver Romanos capítulo 6, dice que fuimos unidos a Jesús en su muerte para muerte, de forma que el ser humano, el pecador que fuimos, sea traído a un fin juntamente con Él y luego fuimos resucitados juntamente con Él, hechos parte de Él. Bueno, una vez que Dios te lleve a procesar todo lo que implica estar en Cristo y que Él esté en ti, vas a empezar a poder verte en la realidad de Jesús. Y si empiezas a verte en la realidad de Jesús, vas a empezar a poder vivirla. Porque de eso se trata, esta fusión entre ti y Dios. ¿Sí? Para que se cumpla toda la promesa de tu adopción, esto tiene que ser hecho realidad en nosotros. ¿Cómo empezamos? Bueno, empezamos con el próximo verso, donde Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se inicia esta vida en Cristo, yo en Cristo y Cristo en mí? Se empieza a vivir con lo que hacemos con su palabra. El que me ama, perdón, versículo
21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Bueno, primero que todo, recuerda que la relación con Dios es en amor. Todo se vive en amor, todo opera en amor. No hay nada fuera de amor. Naces, Dios te atrae a Él en amor y te hace nacer en amor y te hace arraigar en amor, y de ello depende que seas lleno de toda la plenitud de Dios, de acuerdo a Efesios 3. Entonces, teniendo presente que este es un trabajo divino y por lo tanto un trabajo en amor y de amor, vamos a ver por qué Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dos cosas importantes: tener y guardar. Ese es el que me ama. Porque Jesús no está hablando humanamente, está hablando divinamente, y está diciendo: si no tienes en ti mi palabra, y si no está trabajando en ti mi palabra, entonces no hay amor en ti. Pero si has recibido mi palabra y aprendes a vivirla, mi palabra va a producir amor en ti. Primero de Juan capítulo 4 dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. O sea, el único amor verdadero en nosotros va a ser producto de Dios. ¿Sí? No va a ser producto de nuestro buen corazón por nosotros mismos. Amar es vivir a Dios y es conocer a Dios. Otra vez, primera de Juan capítulo 4 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Jesús está hablando aquí de eso, del producto de su palabra en nosotros, de sus mandamientos en nosotros. Entonces vamos a empezar a hablar de la importancia de comprender correctamente qué es un mandamiento de Jesús. ¿Sí? Porque todos tenemos un entendimiento X de lo que es un mandamiento, y la mayoría hemos sido educados y criados para entender que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y la raza humana vive desobedeciendo los mandamientos de Dios porque su naturaleza es opuesta a ellos. Y entonces, cuando pensamos en mandamientos, el raciocinio humano lo entiende como una orden que demanda obediencia. Yo no sé dónde estás tú todavía en tu entendimiento, pero si es compatible con ese entendimiento, Jesús no está hablando de eso en lo absoluto. De hecho, a ese tipo de mandamientos, en 2 de Corintios capítulo 3, el Espíritu Santo los describe como el ministerio de muerte. ¿Sí? Porque, y en Romanos el capítulo 7, el apóstol Pablo describe lo que hizo el mandamiento en su corazón bajo su naturaleza humana. Si yo no conocía el pecado hasta que no vino el mandamiento, que me dijo: no codicies. Y entonces el mandamiento, explica él, descubrió, provocó toda la codicia que había dentro de mí. Y yo me encontré, en lugar de obedeciendo el mandamiento de no codiciar, codiciando más. Dice: el mandamiento es bueno, pero el pecado que estaba morando en mí me ganó y me mató. Entonces, ese esquema de comprensión de los mandamientos
no se aplica a los mandamientos de Jesús. Tenemos que entender a qué le llama Jesús un mandamiento. Los mandamientos de Jesús son diferentes porque son vivificantes. ¿Sí? Y vamos a entenderlo de esta manera. Cuando tú ves lo que sucede cuando Dios ordena, por ejemplo, en el Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Mandamiento, cumplimiento. ¿Quién cumplió el mandamiento? Dios. Entonces, cuando tú ves a Jesús mandando a la tormenta, a la naturaleza, le dijo, sea la paz. ¿Qué sucedió? Se calmó la tormenta. ¿Qué mandó? Que hubiese paz. ¿Qué sucedió? Hubo paz. ¿Quién lo cumplió? Él lo cumplió. El centurión romano vino a Jesús buscando que Jesús sanara a su empleado que estaba muriéndose. Y Jesús se le dice, pues yo voy contigo y lo sano. Y el hombre le dice, no hay necesidad, yo no soy digno de recibirte en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Jesús se voltea a todos los israelitas y dice, este sí entiende. Este sí tiene claro cómo funciona las cosas. Y Jesús le dijo, bueno, entonces ve y como has creído te se ha hecho. Y el hombre se fue feliz y llegó a su casa, que obviamente estaba retirada, y salieron a decirle, ya sanó, ya no se murió este muchacho. ¿Y qué les preguntó él? Díganme a qué hora sanó. Quiero saber a qué hora sanó. Y le dijeron la hora y él dijo, es exactamente cuando Jesús dio el mandamiento. Entonces, esto es la única manera en que podemos procesar los mandamientos de Jesús a nuestras vidas. Y por ende, todo lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar en la palabra que se nos dice que debemos vivir. Porque si lo procesamos humanamente, tenemos que regresarnos al viejo pacto. Si en el viejo pacto los mandamientos requerían de tu obediencia en tu capacidad. Y la declaración de Dios al respecto fue, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el que no las haga morirá por ellas. ¿Sí? Entonces, esto es una de las partes más críticas en nuestro aprendizaje para participar de la vida de Dios. Es cómo recibo los mandamientos de Jesús. ¿Cómo recibo la palabra que Dios me habla? El mayor mandamiento que Jesús nos ha dado es el siguiente. Ámense unos a otros como yo les he amado. El mandamiento previo, el que era para que tú lo hicieras en tu capacidad, decía, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y era un mandamiento adecuado a la condición humana. Porque la realidad de la condición humana es que casi nadie se ama a sí mismo.
Y entonces vivimos tratando a los demás de manera, nunca como nos tratamos a nosotros mismos, los tratamos peor, ¿no? Pero es el problema humano. Y Dios no impuso un mandamiento sobre la raza humana que fuera totalmente incumplible. Pero viene Jesús a hablar algo completamente fuera de ese esquema. Y él dice, no, 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 ya no vas a amar con tu capacidad. Ahora, ama como yo amo. Entonces, si tú o yo tomamos esa palabra y la recibimos para tratar de obedecerle en nuestra capacidad, pues ya tronamos desde el inicio. ¿Te das cuenta? O sea, no hay manera posible de obedecer en nuestra capacidad esa palabra. Pero si la recibimos como el centurión recibió la palabra de Jesús, si la recibimos como la naturaleza recibió la orden de Jesús, sea la paz, si la recibimos como Pedro recibió la palabra de que saliera de la barca y anduviese sobre el agua, si la recibimos como Lázaro recibió la palabra y resucitó de los muertos, si, ¿te das cuenta? Si la recibimos como un decreto, una orden que capacita, que opera en el poder de Dios, que Él va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, entramos a la participación en lo que Dios es capaz de hacer en nosotros, en lugar de estar fracasando en el esfuerzo de tratar de cumplir algo que es inalcanzable por medios humanos. Esta es la única manera correcta de recibir o de tener los mandamientos de Cristo en nosotros. Cada palabra que está escrita que el Espíritu Santo va a traer a tu vida. Y por eso es importantísimo aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo te va a ir mostrando. Si lees la Escritura, no lo hagas como un ejercicio intelectual. Hazlo como un proceso espiritual. Escucha a Dios hablarte. Permítele a Él guiar a donde quiere que leas. Cuando una escritura viene a tu mente, ¿quién la está trayendo? La está trayendo el Espíritu Santo. Pero en lugar de que agarremos la palabra y la manipulemos nosotros, es que aquí dice yo creo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere Dios hablarme? Jesús dijo, el hombre no va a vivir de pan solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No del libro de la Biblia. Lo que está escrito, Dios lo ha hablado. Lo dictó para que quedara escrito. Pero esa palabra escrita tiene que ser vivificada, inspirada a tu espíritu por el Espíritu Santo. Y entonces, cuando aprendes a escuchar, la boca de Dios está hablándote. Y vamos a escuchar a Jesús en Juan 6:63. Él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y puedes empezar a ver la importancia entonces
de recibir todo lo que Jesús te habla. Ámense. Si lo personalizas, Jesús te dice, de aquí en adelante, tú vas a amar a todos los demás como yo te amo a ti. Y el proceso en tu corazón puede ser ahora sí ya me la pusiste difícil, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero ya sé que te voy a fallar. O puedes gozarte en decir de veras, tú vas a hacerme capaz de vivir tu amor hacia los demás. Gracias. Entonces, recibir mandamientos de esa manera, como edictos, como órdenes prescritas por Dios para que se hagan mi realidad, tal como lo hemos puesto ya en tantos ejemplos y está llena la escritura de qué pasa cuando Dios ordena. En lugar de procesarlas como esclavos, ¿sí? Recibiendo órdenes del patrón para que nosotros hagamos lo que él dice. No, eso es absurdo y contraproducente. Porque el que piensa que lo está logrando se llena de orgullo y el que no lo puede lograr se llena de condenación. Ninguna de las dos cosas son producto de Dios. Entonces, este aprendizaje, entender que tener los mandamientos en mí quiere decir recibir lo que Dios ha ordenado que yo viva en su poder. Me trae descanso, me trae esperanza, me llena de fe, produce gozo, una expectativa correcta de que Él cumpla en mi vida esto que está hablando. Y Jesús luego habla de una segunda acción. El que tiene mis mandamientos, que ha recibido lo que yo he declarado para su vida, y los guarda. Ese es el que me ama. Bueno, vamos a hablar ahora de qué es guardar los mandamientos. Otra vez, el esquema humano no opera, no tiene nada que ver aquí. Guardar sus mandamientos se refiere a lo que vivo en el momento en que estoy enfrentando la oposición a lo que Él ha hablado. Ejemplo, Jesús dice, mi paz te dejo. Mi paz te doy, no como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Bueno, ¿cuántas veces se te turba el corazón? ¿Y cuántas veces surge temor allá adentro? Es algo común a la existencia humana, ¿cierto? Empezó desde el huerto de Edén, cuando Adán y Eva decidieron conocer el mal, y es parte de la existencia humana. Pero Jesús está dando un edicto, una orden que cancela eso en tu vida. ¿Sí? Que te hace libre de ese estado de turbación y de temor. El primer asunto es recibir eso. Gracias, yo quiero vivir
libre de eso en mi corazón. Y luego viene el guardar eso. Entonces, ¿qué provoca que se te turbe el corazón? Pues escoge un ejemplo de lo que quieras, ¿no? Para algunos, depende que estamos enfrentando. Una condición física, un asunto económico, un asunto político, un asunto social, un asunto de relaciones, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Las razones para turbarnos abundan cada día, ¿cierto? Es allí, en esos puntos donde los factores que vienen a turbar tu corazón ocurren, donde tenemos que aprender a guardar su mandamiento. ¿Cómo? Bien sencillo, fíjense. Porque tenemos que aprender a elegir a quién nos vamos a someter. ¿A quién voy a someter mi corazón? ¿Lo voy a someter a la inseguridad, a la confusión, al temor, a lo que sea? ¿O lo voy a someter a su promesa? A que Él cumpla en ese momento lo que mandó. Y eso es algo que cada uno vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y adiestrados por el Espíritu Santo a aprender a vivir. El poder es de Dios, la orden la da Dios, la sabiduría es de Dios, el cumplimiento es de Dios, el poder es de Dios, los recursos son de Él. ¿Dónde están? ¿Dónde estás tú? En Cristo. ¿Se dan cuenta de la importancia de la ubicación? ¿Dónde está Cristo? En ti. Entonces no hay distancia. No es, bueno, sí, pues Dios está en su gloria y Él vive muy bonito, ¿no? A Él nada le preocupa, nada lo perturba, nada lo atemoriza, nada lo mueve. Pero yo estoy aquí en la tierra y aquí la cosa, si usted supiera cómo está aquí en donde yo vivo, ¿no? Bueno, ahí empieza el asunto. ¿Dónde vives? ¿Vives en Cristo o vives dónde? ¿Y cómo se vive en Cristo? Pues recibiendo su promesa, tomándole la palabra, estableciendo el hecho de que si Él lo ha ordenado, entonces se ha comprometido a cumplirlo en mi vida. ¿Y qué hace ese tipo de mandamiento? Me da descanso. Él dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Entonces, si mi corazón tiene miedo, ¿con quién voy? Pues voy con el responsable de lo que ordenó. Guardar sus mandamientos, entonces, es el proceso por el cual yo elijo conscientemente someterme a su orden, someter mi ser, mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, a su palabra, para que Él la cumpla en mí. No es echarle ganas para calmarme. No es negar la realidad humana, ¿no? Si estás oyendo balazos y gritos por todos lados, eso está ocurriendo, esa es la realidad de lo que está pasando afuera. Y el ser humano es manipulado por todo lo que ocurre, tanto afuera como adentro.
pero es allí donde está el mandamiento de Dios respecto a tu estado de ser. Ese mandamiento es un compromiso dado y el cumplidor está en ti para hacerlo realidad instantáneamente en tu ser. Y tú estás en el cumplidor de ese mandamiento. Entonces, esto es lo que ocurre adentro de nosotros, ¿sí? Tenemos que permitirle al Espíritu Santo traernos a aprender esta vivencia de recibir lo que Dios ha ordenado, que se cumple en nuestras vidas, y de permitir que se cumpla. Eso es guardar, permitirle a Él cumplir su promesa en tu vida. Ahora, si empiezan los gritos y yo empiezo a reaccionar a los gritos, si me están insultando y yo empiezo a reaccionar a los insultos, etcétera, etcétera, si vienen memorias de cosas que he vivido antes y me vuelvo a enojar, etcétera, pues no estoy guardando su mandamiento, porque no le permito a Él cumplir su promesa en mi vida. No acepto que eso que Él habló se cumpla en mi corazón, sino que lo estoy sometiendo a lo humano, a lo terrenal, y a veces, muchas veces, a lo diabólico. ¿Sí? Así que esto es de suma importancia para nosotros. Amar a Jesús se vive en estas dos prácticas. No puede estar más claro, ¿no? Él dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el proveedor de esos mandamientos, la persona encargada de transmitirte y de impartirte esos mandamientos es el Espíritu Santo. Y si tomas tiempo para permitirle al Espíritu Santo mostrarte todo el contenido de este capítulo 14 de Juan, paso a paso vas a ver la secuencia importantísima. Porque Jesús más arriba empieza diciendo, no los voy a dejar huérfanos. Más arriba dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto obviamente lo habló así porque en ese momento el Espíritu Santo aún no había sido enviado para estar en nadie. Entonces, vamos a resumir, vamos a ver esta secuencia importantísima para nuestras vidas. La idea de hacernos hijos de Dios y hacernos semejantes a Jesús es de Dios. Ese es su plan, es su propósito, y Jesús vino a cumplirlo, a hacerlo posible. Y aquí Él empieza a establecer la vivencia personal, individual, de este propósito de Dios, y nos dice, vamos a vivir una relación de amor. Yo te amo, te he amado y te voy a seguir amando. Pero ahora se trata de que tú aprendas a amar también. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir amor?
Tienes que aprender a recibir los decretos divinos, ¿sí? Los mandamientos de Dios, no con oídos de esclavo que dicen, ¿y ahora cómo le hago? Porque esa es la mentalidad humana, sino con oídos de hijo que recibe promesas, que entiende que cuando Dios dice, ama como yo te amo, Él se está comprometiendo a hacer esa palabra realidad en tu vida. Y a la hora que se ofrece esa vivencia, permanezco en esa palabra. Eso es guardar sus mandamientos. Es, Padre, cumple en mí lo que has prometido. Jesús, tú dijiste que estás conmigo y que yo no tema. Entonces, esto que está sintiendo mi corazón, no lo acepto. No acepto someterme al temor. Me someto a tu palabra. Cúmplela en mí. Mis hermanos, no es hasta que empezamos a aprender a tomar posesión de las promesas hechas, a entender que las órdenes no son para que yo las cumpla, son para que Dios las cumpla en mí. Y a pararme en esa palabra dada por Dios para que Él la cumpla, que vamos a descubrir que esto así trabaja todo el tiempo. Siempre ha sido así. Por eso Génesis 1 empieza diciendo, dijo Dios. Y lo que Dios dijo fue. Ahora ubícate allí, en lugar del planeta Tierra, siendo el objeto de los mandamientos de Dios y el cumplimiento. Ahora tú ubícate ahí. Yo soy ahora el objeto de tus mandamientos y del cumplimiento de tu palabra en mí. Y si vivo eso, estoy amando a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy eligiendo, en lugar de prestarme a que mi vida siga siendo la vida de un esclavo que es arrastrado de aquí para allá por circunstancias, por herencias y legados humanos, por obras de todo mundo y por fracasos personales y pasiones corruptas personales, voy a ser producto de lo que Dios dice. Y esta vida que se ubica en cumplir esto, dos cosas, estar abierto. Entonces, ¿qué pasa si tú no sabes qué ha decretado Dios sobre algo? No tienes todavía ese mandamiento en ti. Bueno, pues te permites al Espíritu Santo mostrártelo. No hay un solo asunto que puedas enfrentar en tu vida para lo cual Dios no haya dado ya su palabra. Todo está provisto, todo está dado. Y el responsable de explicártelo, de mostrártelo, de ministrártelo, es el Espíritu Santo. Entonces, nunca estás desprovisto o desprovista. ¿Sí? Esa es la maravilla de la vida que Dios nos ha dado. La persona que conoce todo de Dios, aún lo profundo de Dios, te ha sido dada en garantía para que no haya falla de parte de Dios hacia ti. Bueno, si yo no aprendo a escucharle, sino que en lugar de escuchar al proveedor del mandamiento, me pongo yo a pensar y a averiguar y a preguntar y a rebotar por todos lados, pues entonces ya no estoy ni tengo el mandamiento, ni mucho menos lo guardo. ¿Te das cuenta?
Pero Dios lo ha hecho terriblemente sencillo, si puedo usar la frase. Ahí está, el Espíritu Santo dado a ti para que te vaya guiando constantemente a toda verdad. Pues tengo que aprender, mi proceso interior tiene que operar correctamente. ¿Cómo es? Antes de arrancar con pensamientos y sentimientos y respuestas a lo externo, debo escuchar al Espíritu Santo. Y si aprendo a hacer eso, ¿qué sigue? Seguir escuchando. Él me habla, yo tengo que elegir si recibo lo que me dice y lo vivo en fe. Y fe es sencillamente vivir la expectativa de que Dios cumpla en mi vida lo que me está diciendo. Algunos empezamos con muchos conflictos en este asunto porque decimos, no, pero es que para cuando Dios me hable, si viene un tren contra mí y yo me espero a que Dios me hable, pues me mate el tren. Tengo que hacer algo, de modo que yo no haga nada. Déjame decirte una cosa. Antes que te pongas donde está el tren que te puede matar, Dios quiso ya hablarte y decirte que no te metieras ahí. O sea, la comunicación de espíritu a espíritu no toma tiempo. Es más rápida que cualquier otra comunicación. El problema es que nosotros queremos oír a Dios por otros lados, ¿sí? Y no aprendemos a vivir donde Dios nos dice que vivamos, en el Espíritu. ¿Dónde estoy en Cristo? En mi Espíritu. ¿Dónde está Cristo en mí? En mi Espíritu. ¿Dónde va a hablarme? En mi Espíritu. ¿De dónde quiere Él manifestar su vida? Desde mi Espíritu. Tengo que aprender a vivir allí. ¿Y cómo le hago? Pues mira, ya sabes vivir sin Dios en tu Espíritu. Hablando, pensando solo, decidiendo solo, etc. Ahora, en lugar de hacer eso, que ya sabes hacer solo, ahora inclúyele a Él. Aprende a escuchar allí. Donde hablas contigo, allí es donde en lugar de hablar me callo, le escucho. Y cuando me habla, recibo eso que me dice como promesa, como un mandamiento que Él ha dado para que se cumpla en mi vida. Cuando viene el asunto que se opone a que yo viva eso, elijo permanecer creyéndole. Tú prometiste, cúmplelo en mi vida. Si mi experiencia ha sido ser una persona airada, por ejemplo, que me provocan y pum, estoy en ira, ahora Dios ha hablado que su paz gobierne mi corazón. Es un mandamiento. ¿Me someto a la ira o me someto a su palabra para que Él la cumpla en mí? Si me someto a su palabra, voy a vivir su paz, porque Él se ha comprometido a que yo viva su paz. Y es en este aprendizaje que voy a descubrir que es bien sencillo aprender a escuchar, a recibir y a permanecer, permitiéndole a Dios hacer realidad lo que ha hablado en mi vivencia continua. Eso es lo que es amar a Dios. Bueno, vamos a escucharles, hermanos. ¿Quién quiere empezar?
¿Alguien ha vivido esto? Todos lo hemos vivido en alguna dimensión, estoy seguro, pero ¿cómo está el Espíritu Santo aclarándotelo? ¿Qué está retándote a- a procesar, a reconocer? ¿Qué corrección está trayendo a tu vida? ¿Quién quiere compartirnos? Nadie quiere hablar. Yo, Alma Laura, yo sí. Alba Laura, Es que adelante. no podía aprender aquí mi micrófono, pero bueno, gracias a Dios por esta aclaración. De alguna manera yo lo estoy viviendo también. A mí, la verdad, soy una persona que he sido muy distraída, me distraigo muy fácilmente con muchas cosas. Siempre quiero estar haciendo cosas, siempre estoy queriendo aportar, ayudar, hacer, meterme, como quien dice vulgarmente, la ajonjolí de todos los moles. Ando por aquí, por allá, haciendo cosas y demás. Entonces, me cuesta trabajo escuchar al Espíritu Santo. Sin embargo, estoy aprendiendo, estoy dejando más a mi padre, le estoy diciendo, estoy aprendiendo a eso, a yo participar con él, a yo decirle lo que yo quiero, que él transforme, que cambie mi vida, y lo he estado comprobando, ¿no? Como decías en un principio, a conocerlo. Y conocerlo es participar de lo que él está diciendo para que él lo cumpla en mi vida. Entonces, haz de cuenta que yo me atoré aquí. Yo estoy hablando a mi padre de cierta necesidad claramente lo escuché diciéndome, clama a mí, yo te responderé. Entonces lo oí tan claro, lo viví tan claro, dije, gracias Padre, porque estás escuchando lo que yo estoy pidiéndote y tú me estás hablando de lo que quieres que yo viva contigo. Y bueno, estoy clamando todos los días. Clama a mí, yo te responderé. O sea, ya de ahí, ya no sé, ya no estoy escuchándolo, ¿no? Ahí me atoré yo y yo sigo, pues tú me dijiste que yo clame a ti y tú me respondes y sigo clamando, Dios. Y cada día, porque no he visto la respuesta, ¿no? Pero como Él me dijo que yo clamara, yo clamo. Entonces, no sé si todavía es parte de que me estoy distrayendo y no estoy escuchando. Y te lo digo en este momento porque has dicho algo del Espíritu Santo que es, Él es inmediato. Dios nos contesta inmediato, es un diálogo que estamos teniendo con Él. Sin embargo, el otro día lo pensaba, ya ahora estamos viviendo una situación diferente con Él, porque ya no es de que, ay, en 1982 Él me respondió y me hizo este milagro. Ay, me acuerdo que en el 2000 viví una experiencia extraordinaria con mi padre. O sea, no, ya es ahora la vivencia continua, permanente de mi padre. Sin embargo, yo creo que soy la que todavía no alcanzo a escuchar a mi padre hablándome porque ahí me quedo. O sea, me ha pasado varias veces, pero ahí me quedo. Y bueno, ese es mi comentario y participación de alguna manera en, en, en saber si Dios puede. Me ha respondido ahorita con lo que hemos hablado, con lo que nos has participado de parte del Espíritu Santo. Sí me ha hablado y voy a seguir recibiendo de eso. Gracias. Gracias, Alba Laura. Miren, esto que nos compartes y haces la pregunta es muy importante. Es un proceso, es un aprendizaje, pero aquí está donde nos estancamos o donde nos confundimos. Pues Dios te dice, pon en tu corazón en ese instante, para aquel evento, clama a mí, yo te responderé. Y tú clamas y en ese evento Dios respondió, pero cuando tomamos lo que Él nos dijo ayer y queremos ya volverlo
una receta de, entonces esto es, si yo digo esto, si yo oro de esta manera, y nada más repetimos, ya no estamos recibiendo guianza inmediata, ¿sí? Sino que estamos ya nosotros filtrando y tratando de que eso se conceda. Se conceda o que funcione de la manera en que lo entendemos humanamente, ¿no? Y así no funciona. Entonces, nunca dejamos de ser guiados, cada vez en todo. Eso es a donde Dios quiere llevarnos, es guianza constante, provisión constante, vida constante. Nunca hay recalentado, ¿sí? No me toca a mí nunca, para mi propia vida, usar lo que Dios me indicó ayer. Pues como me dijo ayer que era así, yo creo que así es, así lo voy a hacer. Ya no lo está haciendo Él. Ya lo estoy haciendo yo. Entonces, aprender a ser guiados es aprender a vivir mansedumbre. La mansedumbre sencillamente es dejar que Dios te guíe todo el tiempo en todas las cosas. Y eso es una parte importantísima de este aprendizaje. Jesús, por ejemplo, establece, un mandamiento es algo perpetuo. Ámense, si lo personalizas, Jesús te dice, ama como yo te amo. Bueno, ¿cada cuándo tiene que ocurrir eso en tu vida? Todo el tiempo. Pero ¿cómo quiere Él cumplirlo en tu vida? Eso Él te va a ir indicando en cada evento, en cada situación. Entonces, de otra forma, ya no es Él haciéndolo en ti, eres tú tratando de hacerlo. Y en cuanto específicamente a clama a mí, yo te responderé. En Romanos 8 se nos dice, no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, clama a mí. ¿Qué digo? Pues el Espíritu Santo tiene que darme qué decir. ¿Sí? Cada vez. Nunca voy a estar buscando yo qué decirle a Dios, sino es recibir lo que el Espíritu Santo quiera darme para que se cumpla en mi vida. Entonces, eso es parte de este aprendizaje, ¿no? Todo me es provisto todo el tiempo y nunca parto del número 10 de ayer. Siempre tengo que partir del número 0, que es escuchar. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Rebe? Está abierto. Adelante, ya le abrí. Ok. Hablabas de que festividad, ¿no? En qué estoy siendo corregida. Fíjate que estoy descubriendo algo bien hermoso. Recibí una visita de gente con la que me amo muchísimo. Y abrí mi corazón con ciertas cosas que trae uno, ¿no? Y se puede decir, voy a usar la palabra, que en cierta forma fui escuchada y la respuesta fue condenación. Claro, en el instante que recibí esa condenación, yo dije, esto no es tuyo, Padre, porque la condenación no viene de ti. Pero la corrección, si tienes con quién hablar y en quién volcar tu alma, con esas cosas que traes allí, ¿quién te dijo que lo hicieras fuera de mí? ¿Sí? Pero el amor de papá es tan maravilloso que no, ni condenación, ni sentirme ejecutada, ni mucho menos, pero yo creo que ese es un punto del amor perfecto del Padre en el que te abraza y te dice, si tú
somos lo que estamos siendo, uno el amor. Que anda por dos. Y esta es la corrección que estoy recibiendo en este momento. Su respuesta fue cuando abrí mi corazón a él, pero ahorita me está señalando perfectamente esta corrección, ¿sí? Que tuvo que dar a mi vida. Y bueno, esto a mí me es fascinante, a mí me gusta esto, ¿no? Porque no nada más, papá, no te lleva a condenación, sino que es una forma de ir libertando lo que aún no se le ha entregado, no ha desarrollado, porque teniéndole al Padre que tenemos, es allí donde debe ser, ante cualquier cosa, sentir tu sentir personal, todo lo que puede desencadenarse por alguna situación. Entonces, estoy recibiendo esa corrección, pero la estoy recibiendo del amor perfecto y eterno de mi papá. Entonces, ahí estoy, y ahí sigo, y yo tengo papá. Gracias, Rebe, gracias. Qué importante, ¿no? Por eso es que lo que Jesús explica aquí es tan precioso y tan fundamental a nuestras vidas. En aquel día conocerás, y ese día es el día en que tú vienes a Jesús, le recibes en ti, recibes el Espíritu de Dios en ti, y entonces Él en ti, tú en Él, el Padre en Jesús, empiezas a vivir esta relación, y amarle quiere decir darle ese lugar en tu corazón y no dárselo a nadie más. ¿Sí? Si yo escucho a alguien más, pues ya no estoy dándole a él ese lugar primordial en mi corazón y voy a vivir de las palabras de alguien más en lugar de vivir de su palabra, lo cual de inmediato se muestra como un enorme error, ¿no? Vamos a escuchar a Rosa, por favor. Es tan maravilloso escuchar que esa parte que cuando nosotros nos pasa algo, estamos tristes, afligidos, Jesús no dice, ay, una parte de mí está así, sino que Él dice, yo estoy así. Porque hace un tiempo yo estuve muy deprimida y era una depresión que no me dejaba ver, no me dejaba nada. O sea, yo me sentía como si estuviera un pozo teniendo al Espíritu Santo. Y en esos días que estuve así, en esa depresión, Magnolia me escribió acerca del grupo de los martes y yo le dije, mi papá sabe pues cómo me siento. Y ahí estuvimos conversando, pero yo me sentía como que estaba yo sola así, que no era nada que tenía que ver con el Espíritu Santo, sino que era yo. Pero escuchando hoy veo que cuando yo estuve así también, mi Señor también estuvo así conmigo, juntamente conmigo. No era algo aislado, sino que Él también estaba conmigo en ese momento, sintiendo lo mismo, porque no soy parte de otro cuerpo, sino el cuerpo de Cristo. Estoy en Él. Entonces es algo que uno no lo puede expresar con palabras, pero que el corazón se regocija, mi alma se regocija en entender que todos esos eventos que he pasado, Él lo ha estado pasando juntamente conmigo, porque yo estoy en Él. No es que yo estoy fuera, sino que todo lo que me dolía le estaba doliendo también a Él. Entonces es otra dimensión de conocer el gran amor que Dios tiene para nosotros, que no es un amor que uno comparte como por alguien exterior, sino por alguien que está en uno, que estoy en Él. Entonces ahora veo que cuando me pide algo ya no me siento como incapaz de hacerlo, porque eso que Él está mandando a hacer es una orden ya dada, hecha
para mi espíritu que él sabe que se va a hacer. Él no tiene ninguna inseguridad que eso no se va a cumplir. La que está insegura de que las cosas se va a cumplir soy yo, he sido yo. Porque yo le decía, Señor, quítame esto, llévate esta tristeza, yo no sé cómo hacer. Y no se iba. Y yo lloraba, yo quedaba como algo, en lo profundo quedaba una idea como que él no lo quiere hacer. Él no, quizás no lo quiere hacer, pero ¿por qué no lo quiere hacer? Eso quedaba en lo profundo y yo venía y añadía otro pensamiento. Sí, él dice que él todo lo puede, que él va a cumplir la obra, pero estaba esa cosa profunda ahí que, pero ¿será que es que no lo va a hacer? Y si no lo hace, entonces todos esos temores se disipan cuando uno entiende que es todo lo que uno atraviese es en él, es con él. No hay forma en que nos podamos separar. El dolor mío es el dolor de él. Mi tristeza también lo son. Él no es que yo estoy adolorida y él está feliz viéndome y esperando el momento para llegar y sanarme. Ya, bueno, ya sufriste demasiado, ahora llego yo. Y bueno, esas son las concepciones que estaban en mi mente y que ahora, inclusive las cosas que no entiendo, me agarro de su mandamiento que dice, te haré entender. O sea, que ese entendimiento no es que va a ver si llegará. Yo ahora me agarro de eso y llegaré a entender todas las cosas, porque él dice, te haré entender. Pero hace unos días no me sentía así, me sentía como, bueno, no me ha quitado tal cosa, ¿será que no quiere? Y ahí mismo también mi mente agarraba y buscaba una palabra y ¡sac! La ponía, no puede caber dura. O sea, yo misma hablándome a mi mente. Y le doy muchas gracias a Dios porque su palabra es nuestro alimento, pero también es nuestro socorro y esa seguridad de que saber que no es que él lo va a hacer, a ver si lo hace, o a ver cómo yo me gano eso, que él haga eso como si fuera una lotería. No, es que ya eso está hecho y él simplemente está esperando a que yo guarde lo que ya él ha declarado, así como usted dice que la tierra oyó la voz y comenzó a ordenar todo, comenzó a salir hierba, así yo sé que hoy comienza a salir de esa semilla que ya fue puesta en mi corazón, ese reverdecer, esas cosas que ya él ha dicho que van a ser mías, esas cosas que él ha dicho que yo seré para él. Amén. Gracias, Rosa. Qué hermoso el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Conectándonos en nuestra vivencia personal a estos mandamientos divinos y traernos a poder entender que la palabra está dicha, pero hasta que yo no la recibo, no tengo acceso a esa vivencia, porque no va a ser impuesta en mi vida. Tiene que estar en mí. Bueno, la buena noticia es que hay una persona encargada de ese trabajo y es el Espíritu Santo. Y la promesa de Dios es, voy a poner mis leyes en tu mente y las voy a escribir en tu corazón. Entonces no es, híjole, es que yo pues no sé ni qué ha dicho Dios, no sé. No necesitas. Lo que sí se requiere de cada uno de nosotros es, ¿en qué me invierto? ¿Me invierto en permitirle a Dios hablarme o no le tomo en cuenta? Me agarro y me voy solo. Y ahí se arma pues un lío, ¿no? Que eso es la existencia humana y demás. O me invierto en aprender a escuchar, aprender a estar atento a la voz del Espíritu Santo que me va a ir guiando. Ese es su trabajo. Yo estoy siendo provisto de servicios divinos, perpetuos, para que nunca me falte el mandamiento operativo en la situación que estoy viviendo. Y luego, una vez que tengo conciencia de qué ha ordenado Dios, me toca a mí someterme a esa palabra. Eso es guardar su palabra, guardar su mandamiento. Es
no voy a someter al temor, voy a someter a tu palabra. Hazla operar en mí. Y allí vamos a vivir todo el proceso de santificación, de todo lo que Dios tiene que hacer para que su palabra opere en nosotros perfectamente. Es un proceso. Lo que Él inicia, Él lo perfecciona. Así que maravilloso. Gracias, Rosa, por explicarnos eso. Jesús, tú tienes la palabra. Sí, ok, buenas tardes. Me movió y me conmovió mucho lo que acaba de decir Rosa, definitivamente. Por mi trabajo salgo a lugares cercanos y el miércoles, jueves iba yo. Antes de ese suceso, yo leía con la intención de verme a mí mismo como hijo de Dios y interpretar la palabra, la Biblia, la lectura como hijo de Dios, y yo me repetía, yo soy hijo, yo como hijo te recibo. Pero ese día iba solo, no iba yo acompañado con nadie, excepto por mi padre. Y ahora tengo la certeza, sucedió algo en el camino y tengo la certeza de que soy hijo de Dios. Y todo lo que acabas de comentar viene a caer en el momento propicio, porque ahora puedo ver que el mandamiento, aun cuando yo me repetía que yo soy hijo de Dios, yo observaba el mandamiento, lo recepcionaba como una instrucción que pues, vamos a seguirle echando un poquito de ganas. Como dice Rosa, como dijo Rosa también, ¿no? De que ¿será que no lo quiere hacer? ¿O será que porque el otro día no hice aquello? ¿O porque ayer fallé? Estará así como que no quiere. Entonces ahorita se hace bastante la luz, porque la forma de verlo ya no es que yo me estoy repitiendo a mí mismo, soy hijo, sino ya hay en mi interior una certeza de que soy hijo, y me está hablando a mí y me está diciendo, tú no te afanes, no te me turbes, que la chamba es mía y yo la voy a hacer para que como decía Rosa, no te pongas en, porque yo también tuve eso, estuve en depresión, bastante insomnio, me despertaba a medianoche, no me podía dormir, terminaba yo en el baño sentado leyendo las escrituras para no molestar a mi esposa, y afligido y llorando, ¿no? Muchas ocasiones. Y hoy en estos últimos días, en esta semana, he percibido varias manifestaciones de mi padre en ciertas situaciones. También me he dado cuenta que en ocasiones me estaba hablando y no le supe escuchar y actué de acuerdo al entendimiento humano, y los resultados fueron humanos. Y ya luego dije, era él que me estaba diciendo, aguanta, cierra el pico, no hable. Pero también hoy ya interpreto, hoy entiendo que ninguna condenación hay, que en una ocasión explicabas de estar en el punto cero y ahí tomar la decisión si me someto aquí o me someto acá. Y a veces, no pocas, me someto acá, pero me regreso hoy por la madrugada, desperté, y ya que me estaba yo quedando otra vez dormido, le presté mi mente al entendimiento humano, y ya me estaba encarrilando a esa hora, no sé qué hora sería, y el Espíritu me rescató en ese momento, pero así como un chispazo. Ya me estoy saliendo del huacal y no, mi mente está, me alineo contigo. Y me quedé dormido en cuestión de, no sé, cuestión de segundos, así. Hace rato tuve la noticia de un amigo, viejo amigo, que falleció, y en el momento me turbé y
pero tomé mi tiempo y empecé a platicar con el padre y empecé a escuchar y finalmente pude hablar con los familiares y me sorprendí que yo estaba en paz y pude hablarle en paz a ellos, ¿no? Entonces eso es por la parte que tengo para exponer, pero tengo una pregunta, Cris. Y ya he escuchado en algunas ocasiones de parte tuya referirte a que esto es diabólico. Ahí tengo cómo saber, cómo entender, interpretar eso. Si puedes darme una luz para... Bueno, lo más importante al respecto es que entendamos que estamos en esta tierra y que la humanidad como tal, Dios dice que está sujeta bajo la potestad del diablo. ¿Qué es eso? Pues viviendo sus engaños, viviendo el producto de sus obras. Y el área que él busca ocupar, él no tiene poder para obligarte a hacer todo lo que él quisiera que hagas, pero sí tiene acceso, estar buscando acceso a que tú le hagas caso, con pensamientos, con provocaciones, con esto, con aquello, todo el tiempo. Y eso es como la mejor ilustración que puedo comentarles, es como canales de radio, ¿no? Tú puedes tomar un radio y cambiarlo de canales y en algunos hay mucha de esto y mucho de aquello. Entonces, prestarnos a eso es estar aceptando voces ajenas. Jesús habló de eso en Juan capítulo 10, dijo, mis ovejas conocen mi voz y la siguen y no escucharán la voz de un extraño. La seguridad nuestra está no en entender todo lo que está mal afuera, sino en aprender a vivir esta comunión interna donde Dios te habla. ¿Sí? Entonces, por fuera, Dios nos advierte que estamos rodeados de huestes de maldad en las regiones celestes, que el enemigo está lanzando dardos de fuego constantemente, etcétera, etcétera. Pero nuestro asunto no está en meternos a todo ese rollo, sino en aprender a permanecer en la seguridad de la comunión de espíritu a espíritu que nos es provista. El conocimiento de la verdad de que el enemigo está afuera buscando cómo seducirnos, cómo provocarnos, cómo engañarnos, eso es una verdad que Dios nos está hablando. El meternos a tratar de entender todo lo que hace el enemigo, Dios nos advierte y dice, no te vayas para allá. Eso no nos concierne. Lo que Él quiera hacernos entender, nos lo va a dar en el mismo lugar donde nos da toda su verdad, y es en tu corazón, en tu espíritu. Entonces, resumiendo, si yo ando fuera de esa comunión, estoy expuesto a ser engañado, estoy expuesto a ser provocado. Todo eso es no solo la parte humánica, sino donde está el terreno diabólico también. Nuestro lugar está en Cristo. Sí, ahí es donde tenemos que aprender a vivir. Eso es lo que puedo compartirles. Muy bien. ¿Quién sigue? Gracias, Jesús, por tu participación. No veo manos levantadas, no veo micrófonos abiertos. Pues bien, miren. Amar es vivir a Dios. Amar es conocer a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
Pero ese amor se empieza viviendo el amor a Jesús. ¿Sí? Y por eso él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, vamos a entrar a conocer la vivencia del amor verdadero en lo que hago con lo que dice Jesús, lo que Él ha ordenado, lo que está establecido para mi vida. ¿Lo tengo y lo guardo? O no lo tengo y no lo guardo, o lo tengo y no lo guardo. Son las otras dos condiciones. No tenerlo, pues no pasa nada. Ni siquiera sé que Él ha declarado algo para mi vida. Pero si lo he recibido y a la hora del proceso interno no lo guardo, entonces le estoy dando prioridad a algo o a alguien más en mi corazón que a Él. Sí, y amor se vive como Dios lo vive, respetando, ¿sí? Y dándole a Él el primer lugar, el único lugar, para que todo lo que vivo, todo lo que mi corazón vive, siente, lo que mi mente piensa, etcétera, sea verdaderamente producto de lo que Él está haciendo en mí, de lo que Él es. Entonces, esto es lo que finalmente ocurre cuando aprendo estas vivencias, a escuchar al Espíritu Santo, recibir lo que Dios ha decretado y permitirle a Él cumplirlo, que es guardar su mandamiento. Estoy amando a Dios. Vamos a dar gracias, ¿les parece? Marco, te voy a invitar a que des gracias. Gracias, papá, por lo que nos has hablado. Gracias porque tu Espíritu Santo se va a encargar de revelarnos la profundidad de todo lo que nos has dicho esta tarde, y gracias por este medio que tenemos de los videos que nos permite recordar tus palabras que has hablado este día. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos entender todo lo que tú nos das. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y bendiciones a todos ustedes, hermanos.